En este video vamos a ver una propiedad de párrafo que tiene Word, que es las tabulaciones. En realidad esta propiedad es una propiedad que Word hereda de las máquinas de escribir eléctricas o de las máquinas de escribir mecánicas, que el efecto que produce es que al presionar la tecla Tab, el cursor pega como pequeños saltitos, o sea, se mueve a una determinada posición. Word naturalmente tiene ya preseteados el efecto que produce la tecla Tab. Si yo presiono la tecla Tab, el cursor, fíjense que va a ir pegando saltitos, ¿sí? Se va a ir moviendo a lo largo de la línea, ¿sí? Estos valores que ya están preseteados se pueden modificar, ¿sí? Yo puedo cambiar esos valores, ya sea el valor estándar como un valor determinado que yo quiera ponerle a la tabulación. Bueno, estos saltitos que hace Word, ¿sí? Después de ese saltito se empieza a escribir. Se pega un saltito y de ahí empieza a escribir. Entonces, cómo se comporta el texto después de la tabulación depende del tipo de tabulador que yo agregue, en el caso de que quiera setearlos de otra manera. Yo voy a tener 4 tipos de tabulaciones, ¿sí? Voy a tener una tabulación que se llama tabulación izquierda, ¿sí? La tabulación izquierda es la tabulación estándar que tiene Word, que es que cuando yo presiono la tecla Tab, salta a un determinado lugar y empieza a escribir desde ahí en adelante, ¿sí? Esa es la tabulación izquierda. La contrapartida de esa tabulación, la tabulación izquierda, es la tabulación derecha, que el efecto que produce es al revés, o sea, salta a una determinada posición y empieza a escribir desde esa posición hacia atrás, ¿sí? Ese sería el fin de la tabulación, no el principio de la tabulación. Después tengo una tabulación que es la tabulación central, que funciona de la misma manera. Salta hasta esa determinada posición y el texto empieza a desparramarse a izquierda y a derecha de esa posición que yo definí como tabulación. Y después hay una tabulación que es la llamada tabulación decimal, que sirve nada más que para los números. Y lo que hace es ubica lo que sería el separador decimal, el punto decimal, en el lugar donde yo fijé la tabulación. O sea, después del último entero y antes de la primera cifra decimal. Entonces, para el caso de las tabulaciones, la recomendación es primero setear las tabulaciones. O sea, primero definir qué tabulaciones, qué posiciones voy a usar para la tabulación y después escribir, ¿sí? Es una de las cosas que en realidad es contraria a lo que uno habitualmente hace en Word. En realidad, cuando yo tengo que trabajar con una estructura así tabular, donde tengo que tener columnas, la recomendación no es usar tabulaciones, sino que es usar una tabla. Y de última después sacarle los bordes, y no quiero que se visualicen. El valor agregado que tiene la tabulación respecto de la tabla es que yo puedo agregar lo que se llama un carácter de relleno. O sea, ese saltito que pega el cursor, en realidad puede ir rellenándose con un determinado carácter. No puede ser cualquier carácter, pero hay determinados caracteres que pueden utilizarse como carácter de relleno, como el punto, o como los guioncitos, o la línea, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace primero para setear tabulaciones, cómo se hace para definir en qué lugar a qué lugar va a saltar el cursor y cómo va a ser esa tabulación. Entonces, para setear las tabulaciones tengo que ir a párrafo. Dijimos que era un formato de párrafo. Entonces voy a ir a párrafo. No hace falta seleccionar nada porque siempre hay un párrafo que está seleccionado. Recuerden que primero seteo las tabulaciones y después escribo. Entonces, dentro de este objeto párrafo que está acá, tengo un botoncito. Ese botoncito me lleva a este menú, ¿sí? En este menú donde están todos los formatos de párrafo, ya lo hemos visto en algún otro video que hablamos de párrafo, hay un botón que dice tabulaciones. Voy a ir a hacer clic en ese botón y me aparece el cuadro de diálogo de tabulaciones. Lo primero que veo acá es este 1.25. Este es el tabulador predeterminado que tiene Word, que es justamente 1,25 centímetros, serían esos saltitos que va pegando el cursor cuando yo presiono la tecla Tab, ¿sí? Y acá tengo otro cuadro donde yo puedo agregar o definir nuevos tabuladores para ese párrafo. Entonces, acá yo voy a definir a cuántos centímetros del borde, del margen de la hoja, no del borde de la hoja, perdón, del margen, va a estar ubicado el tabulador. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que a 1 centímetro voy a poner un tabulador. ¿Qué tipo de tabulador voy a poner? Vieron que yo les dije que había 4 tipos, en realidad acá se agrega uno que es barra. El tabulador barra simplemente lo que hace es
dibujar una barra. Es como para si yo quisiera armar una línea que separa las tabulaciones. Entonces, voy a definir el primer tabulador como un tabulador izquierdo, ¿sí? O sea, salta el cursor y ahí empieza a escribir. Y no le voy a poner ningún carácter de relleno. Una vez que establecí que definí este tabulador, lo voy a establecer. ¿Cómo lo establezco? Hago clic en este botón que dice establecer. Y ahí pasó abajo la longitud que yo definí. Voy a definir otro tabulador para este mismo párrafo. Voy a decirle que lo quiero a 3 centímetros. ¿Sí? En este caso voy a poner un tabulador central. ¿Sí? Voy a ponerle como carácter de relleno los puntos. ¿Sí? Y lo voy a establecer. Ahora voy a establecer otro. Voy a ponerle a 9 centímetros. ¿Sí? Para que veamos todos los distintos tipos de tabuladores. Lo voy a rellenar con guiones. Y le voy a decir que es un tabulador derecho. ¿Sí? Y lo voy a establecer. Y por último, a 10 centímetros, o a 14 centímetros, no sé si me da la longitud, creo que sí, voy a establecer un tabulador decimal y lo voy a rellenar con una línea llena. ¿Sí? Le voy a dar a establecer y ahora le voy a dar a aceptar. Entonces fíjense, ahora acá, en la barra, esta, en la regla, me aparecen estos símbolos. Estos símbolos son los que representan a los tabuladores. ¿Sí? Tabulador izquierdo, tabulador central, tabulador derecho y tabulador decimal. Entonces, si yo empiezo a escribir, voy a borrar todo esto para que no confunda. ¿Sí? Si yo empiezo a escribir, voy a cambiar el tamaño de la fuente, ahí, un poquito menos. ¿Sí? Empiezo a escribir, lo primero que hago es presionar la tecla Tab. Fíjense, el cursor saltó a la altura de este primer tabulador. ¿Sí? Y acá empiezo a escribir. ¿Sí? Es un tabulador izquierdo, así que salté a un lugar y empecé a escribir. Lo voy a correr un poquito. Fíjense que yo, una vez que establecí el tabulador, lo puedo modificar en su lugar. Voy a correr este que es el otro que hice, que era uno central. Voy a correr para acá. Entonces, supongamos que yo terminé de escribir ahí. Presiono la tecla Tab y el tabulador va a saltar, el cursor va a saltar al próximo tabulador, que es el central, pero rellenó con puntos. Yo acá empiezo a escribir y fíjense cómo escribe. ¿Ven? Acá está el tabulador central. La mitad del texto a la izquierda, la mitad del texto a la derecha. ¿Sí? Supongamos que yo ya terminé de escribir lo que tenía que escribir ahí, presiono la tecla Tab. Acuérdense que le había puesto como relleno los guiones. Y este es un tabulador derecho. O sea que esto en realidad va a ser el final del texto que yo escribo. Si yo escribo final, fíjense, la L coincide con el tabulador. Todo lo otro se escribió antes de la marca del tabulador. Y si yo ahora presiono, recuerda que este tabulador, el tabulador decimal, sirve nada más que para números. Entonces yo, si pongo acá el número 10,25, en este caso tendría que ponerle el punto, pero punto 25, ¿sí? El tabulador marca exactamente la posición, la última posición entera, ¿sí? Donde iría el punto decimal. ¿Sí? Si yo ahora le doy Enter a este párrafo, ¿sí? Vuelvo a tocar la tecla Tab, fíjense que de vuelta se me acomoda el puntero en el lugar, el punto de inserción, en el lugar donde está el primer tabulador. Escribo. Toco la tecla Tab, vuelvo a escribir, ¿sí? Toco la tecla Tab, escribo, toco la tecla Tab y pongo un número, ¿sí? Y así puedo seguir armando mi texto ya con los tabuladores hechos. Una vez hechos los tabuladores, y yo veo que me quedaron en un lugar que no era el más apropiado, yo puedo desde acá manejar los tabuladores y con eso se va a ir desplazando el texto hacia el lugar que yo le indique. ¿Sí? Yo quiero que esto quede más acá, por ejemplo. ¿Sí? O el decimal lo quiero tirar más a la derecha, lo puedo hacer. ¿Está? Bueno. Volviendo un poco a los tabuladores, si yo ahora quiero seguir trabajando, pero ya no quiero tener esos tabuladores, yo puedo volver a párrafo, al mismo lugar donde fui, tabulaciones, y acá decirle que
elimine un tabulador o que elimine todos los tabuladores que tengo. También los puedo eliminar desde acá. Si yo engancho la marca esta, la puedo tirar afuera, ¿sí? Si la saco de la regla, ¿sí? Si la saco de la regla, ya el tabulador desaparece.